Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 22 de enero. La lección para hoy se titula El misterio de la piedad. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por la vida que nos da, por este nuevo día. Gracias por su palabra, por estas lecciones que nos enseñan a cuánto amor usted nos tiene a todos los seres humanos. Y por ese amor, usted dio lo más precioso a su Hijo, para que por medio de Él tengamos nuevamente la oportunidad de ser parte de ese universo perfecto. Gracias, Señor. Ayúdenos a entender un poco más acerca de ese misterio de la piedad. Todo lo suplicamos sin merecerlo, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El misterio de la piedad. ¿Desde cuándo se creó ese misterio, ese plan para la humanidad? Desde la eternidad, desde antes que el ser humano cayera en el pecado, ya estaba este misterio de la piedad, este plan de salvación como le conocemos, este plan alterno. Porque al inicio, cuando Dios dijo hagamos al hombre, Dios ya había puesto todo lo que se utilizaría para que el ser humano llegase a ser uno como los demás mundos que están habitados. Cuando Él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios estaba poniendo en la creación del ser humano todo para que el ser humano fuera perfecto y viviese eternamente. Ese fue el plan original de Dios, que el ser humano viviese en un mundo hermoso, en un Edén, que viviese tan cerca de Dios y Dios tan cerca de él. ¿Cuánto tiempo pasaron así? No lo dice la palabra de Dios, pero sí vivieron mucho tiempo en armonía. Pero llegó el momento en el cual el enemigo pudo socavar la confianza del ser humano en Dios. Colocó la duda,
colocó en la mente humana el querer ser como Dios. Lo que este ángel quiso hacer allá en el cielo y por lo cual fue arrojado del cielo. Viene entonces el ser humano, desobedece, come del fruto, peca. Y al pecar, dice, la paga del pecado es muerte. Pero Dios no creó al ser humano para que muriera, sino para que viviese eternamente. Pero tenía que obedecer la voz de su Creador. Pero no obedeció la voz de su Creador, sino la voz del tentador. Y allí se volvió súbdito de Satanás. Y Satanás tenía como arma para subyugarlos la muerte. Pero aquí viene el misterio de la piedad, que había sido creado por Dios, por la deidad, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para cuando el hombre desobedeciera. ¿Sabía Dios que eso ocurriría? Sí, por eso es Dios. ¿Por qué entonces creó al ser humano si sabía que iba a desobedecerle? De la misma manera que creó a todo lo que Él ha creado, a los otros mundos, a los ángeles, así creó al ser humano con libre albedrío. Allá en el cielo creó a los ángeles. ¿Y qué sucedió con los ángeles? Una tercera parte se rebeló contra él bajo la dirección de Luzbel, que ahora lo conocemos como el diablo. Pero vemos acá el misterio de la piedad. Allá en el cielo hubo esa reunión, una reunión de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que cuando el hombre desobedeciese y cayera en desobediencia y en pecado, pudiese tener una puerta, un camino que se le mostrase y él pudiese entrar por esa puerta, caminar ese camino angosto. Y la decisión de quien vendría fue en el Hijo. El Hijo dijo: yo creé con mis manos al ser humano, yo iré por ellos. Yo daré mi vida por ellos. Yo los rescataré. Pero para poder él venir, o cualquiera que fuese, pero en este caso en el Hijo, él tenía que cumplir ciertos requisitos. Tenía que dejar la gloria. Allá él recibía adoración de todos. Él ya no tendría eso. Tenía que despojarse y tomar una naturaleza que no era la de él. Pero para poder rescatarla, tenía que tomarla él.
en su persona. Y la tendría que tener para siempre. Tenía que venir a este mundo a vivir como un humano. No podía él utilizar su divinidad para ayudarse en la lucha contra ese enemigo. Tenía que luchar contra ese enemigo como un humano, bajo la dirección del Padre. Si él lo aceptaba eso, podría ser el Salvador. Y él aceptó todo eso. Ahora, él tenía que venir a ser un humano, aunque él es Dios, él es divino. Para poder venir a ser el Salvador de nosotros, tenía que cubrir su divinidad con humanidad. ¿Cuánto tiempo pasó para que este misterio de la piedad comenzase aquí en la tierra? 4,000 años. Pasaron 4,000 años hasta que, como dice Gálatas 4:4, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Venido el cumplimiento del tiempo, cuando el hombre pecó y Dios vino al jardín del Edén y les preguntó a cada uno qué habían hecho, y cada quien se echó la culpa. Adán a la mujer a la serpiente. Ahora se dirige a la serpiente y le dice que vendrá la simiente de la mujer que le aplastará la cabeza. Allí estuvo en Génesis 3:15 la promesa dada al ser humano, que vendría el Mesías, el Salvador. Allí se iniciaría el misterio de la piedad, cuando María, la Virgen María, fue visitada por un ángel y le dijo que ella sería la depositaria para que naciese al Salvador. Tuvo que quedar embarazada y por 9 meses se gestó en ella un cuerpo para el Mesías. Al cabo del tiempo nace y ahora se inicia ese misterio. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios, el Todopoderoso, pudo estar en ese vientre de un ser humano pecador? Por eso es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Allí se iniciaba para el ser humano una luz para salvación. Por eso vemos acá que dice en Romanos 8:3,
lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios hecho hombre, Dios aceptando la humanidad en su cuerpo, Dios descendiendo hasta donde estaba el ser humano y tomando esa naturaleza en sí mismo para nuevamente levantarla y colocarla en el lugar donde Dios la había colocado al principio. El Hijo de Dios hizo eso porque dice: de tal manera amó el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es lo que todo ser humano necesita para salir de estar como esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo de la muerte. El Hijo de Dios. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, derrotó a Satanás con la misma arma de Satanás, con la muerte. También nos dice en Hebreos 2:14 al 18, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a quienes, a la descendencia de Abraham, por lo cual decía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entre el misterio de la piedad está: ¿qué naturaleza tuvo el Hijo de Dios? ¿Qué naturaleza tiene todo aquel que está 9 meses en el vientre y luego nace? La naturaleza humana. Y Él tomó nuestra naturaleza humana, con la única diferencia que fue el Espíritu Santo que puso sombra en María para que quedara embarazada. Es la diferencia de que todos los demás seres humanos es la unión de un hombre con una mujer. 2 seres débiles por el pecado. En este caso, María, un ser humano débil, pecador, tocada por el poder de Dios para que
fuese y quedase embarazada. Lo que nació fue un ser divino humano, tomando nuestra naturaleza 4000 años después de debilidad. Así la toma Él, con la diferencia que Él no estaba inclinado al pecado. Él no era esclavo del pecado. Como todos los que nacemos y somos humanos, todos nacemos del pecado, con naturaleza a la desobediencia, el pecado. Él no. Pero Satanás es lo que quería, tomarlo a él como siervo. Por eso buscaba la manera de que él desobedeciera, se desconectara de su padre. Le dice, cuando fue tentado en el desierto, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía que él tenía el poder para hacerlo, pero Jesús sabía que si él utilizaba su divinidad, el plan al cual él venía para salvar a la humanidad quedaba roto. Por eso él le dijo, no solo de pan vive el hombre. Y no pecó, porque no utilizó su divinidad, y así en cada tentación. Por eso dice, él fue tentado como somos tentados nosotros los seres humanos, porque él podía caer en desobediencia. Pero como dice allí en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como niño, como un jovencito, como un joven mayor, como un adulto. Él fue tentado, como todos. ¿Pero qué dice? Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, aquí está la diferencia, pero sin pecado. Él no cedió a las trampas de Satanás. Él mantuvo su vista puesta en su Padre, en obediencia a los mandamientos de su Padre. Y él no pecó, porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Y él amó la ley de su Padre, para que nosotros, por medio de lo que él vivió, seamos nosotros ahora salvos y se rompa esa cadena con el enemigo. Así es de que sigue diciéndonos la lección, ¿cómo fue posible que el Hijo Eterno de Dios se convirtiera mediante la operación del Espíritu Santo en un ser divino humano en el vientre de María? Ese es el misterio. Por eso se dice el misterio de la piedad. Es increíble que lo infinito y eterno se convirtiera de repente en un ser humano finito, sujeto a la muerte. Este es el meollo de lo que Pablo llama el misterio de la piedad. Y gracias a ese misterio, usted y yo hemos dejado de ser esclavos de Satanás para ahora ser siervos de Jesucristo y llegar a ser hijos e hijas de Dios.
En el hermoso himno de Filipenses 2, Pablo desarrolla algunos aspectos de esa condescendencia de un modo más pleno que en ningún otro lugar de la Escritura. Y dice ahí, era de condición divina. Filipenses 2:6. La palabra morfé, traducida como forma o condición, en distintas versiones bíblicas se refiere a su naturaleza original. Y la naturaleza original de Él es divina, al hecho de que Jesús era igual en naturaleza al Padre. Y ahí está. Vayamos a Juan 1:1, dice. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esa es la naturaleza de Él. Era de condición divina. Solamente un ser divino podía rescatar al ser humano de la servidumbre y de la muerte, del pecado y de Satanás. Por eso Él dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Además dice, se despojó de sí mismo. Al asumir, se despojó de sí mismo. La disposición de Jesús a despojarse de sus prerrogativas divinas para poder ser verdaderamente humano y tentado como nosotros es asombroso. Quiere decirnos que Él, el Verbo, el Hijo de Dios, Él, por decisión propia, por amor a nosotros, Él tomó la decisión de despojarse de su divinidad para tomar la naturaleza humana y así ser nuestro Salvador. Luego dice, se humilló a sí mismo. Al asumir la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta. Pasó de ser el servido por los demás a ser uno de los demás, un servidor. Lo contrario, dice, a lo que pretendía Lucifer. El que se humilla será ensalzado, pero que el que se ensalza será humillado. Y él se humilló a sí mismo, tomando, dice, forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, muerte y muerte de cruz. La crucifixión, la forma más ignominiosa de morir, más humillante. Aquel que era crucificado es el que recibía la muerte más humillante, porque moría como el más vil pecador. Y así murió el Hijo de Dios, como el más vil pecador. Barrabás era el que iba a morir así, porque él era un asesino que había matado a muchos romanos. Pero cuando lo agarraron, hicieron una cruz a la medida de él. Pero el pueblo pidió la liberación de él y la crucifixión de Jesús. Él cargó con algo que no era para él,
pero por amor, Él dio su vida por Barrabás, tú y yo, para podernos rescatar y poder así ser salvos. Por eso nos dice aquí, la crucifixión, la forma más ignominiosa de morir, había sido prevista en el Consejo de Paz e ilustrada por Moisés al levantar la serpiente de bronce. Cristo se hizo pues pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. La justicia nuestra son como trapos de inmundicia, no tienen ningún valor, nada. Pero si venimos al Señor Jesucristo, aceptamos su sacrificio, su muerte, que Él dio su vida por mí, reconozco que Él es mi sustituto, que Él cargó con mis pecados y lo reconozco como mi Señor y Dios. Entonces, la justicia de Él me cubre. Y delante de Dios, delante del Padre, no se mira mi justicia, que no vale nada, sino se mira aquella con la que he sido cubierto, la justicia del Hijo de Dios. Y entonces, delante de Dios estoy limpio. Mire lo que nos enseña. Aquí lo que dice el Espíritu de profecía para este día. Antes de que fuera conferido este admirable e incomparable don, todo el universo celestial estaba profundamente conmovido por el esfuerzo de comprender el insondable amor de Dios, conmovido por despertar en el corazón humano una gratitud proporcional al valor de ese don. Nosotros, por quienes Cristo ha dado su vida, ¿vacilaremos entre dos opiniones? ¿Le daremos a Dios tan solo una pizca de nuestras facultades naturales? ¿Le devolveremos tan solo una parte de las capacidades y facultades que nos ha prestado Dios? Podemos hacer esto al paso que sabemos que aquel que era el comandante de todo el cielo, comprendiendo la impotencia de los hombres, vino a esta tierra revestido de naturaleza humana para que pudiéramos unir nuestra humanidad con su divinidad. Se hizo pobre para que pudiéramos entrar en posesión de los tesoros celestiales, un alto y sobremanera eterno peso de gloria. Para rescatar a la raza humana, descendió de la humillación a otra, hasta que el divino humano, Cristo, doliente, fue levantado en la cruz para atraer a todos los hombres a Él. Así, el Hijo de Dios no podría haber mostrado mayor condescendencia, no podría haberse rebajado más. Este es el misterio de la piedad. Este es el misterio que ha conmovido a todo el cielo a unirse con el hombre para llevar a cabo el gran plan de Dios para la salvación de un mundo arruinado, para que los hombres y las mujeres pudieran ser guiados por las señales en el cielo y en la tierra a prepararse para la segunda venida de nuestro Señor. Como cabeza de la iglesia, Cristo llama con autoridad a cada persona que dice creer en Él para que siga su ejemplo de abnegación y sacrificio propio. Son llamados para congregarse sin demora bajo el estandarte manchado de sangre de Cristo Jesús, sin retener nada. Deben hacer una ofrenda completa para alcanzar resultados eternos y sin comparación la salvación de las almas. Esto se encuentra en la matutina a fin de conocerle, 16 de marzo, página 82. Bueno, mis queridos hermanos, un poquito se nos ha y hemos entendido
del misterio de la piedad, un poquito. En la eternidad estudiaremos más acerca de ese misterio de la eternidad, para que lo podamos ir comprendiendo. ¿Por qué el Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza y tiene esa naturaleza allá conjuntamente con sus redimidos? Como dice al final la lección, ¿cómo puede y debe hacernos más humildes y llevarnos a someternos más plenamente a Dios? El hecho de enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, es decir, ver a Jesús en la cruz como el mayor ejemplo de entrega y humildad. Que no se quite eso de nuestra mente. Ver al Hijo de Dios cargando con nuestros pecados en esa cruz, un instrumento de tormento, pero que por amor a ti y a mí, Él dio su vida. Amemos a Cristo, entreguémonos a Cristo, sirvamos a Cristo y esperémosle para que cuando Él venga en gloria podamos decir: este es mi Dios al cual he esperado y Él me salvará. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.